¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, ahí, ahí voy. Eh, Hola, Lautaro. Bueno, Noelia, que la veo ahí. Eh, Ahí está. Ando con la computadora, un desastre tengo. Bien, chicos, el día de hoy íbamos a continuar con comunicación, ¿sí? Así que empezamos a repasar un poquito ahí temas de primaria prácticamente, ¿sí? Que es la comunicación, que en realidad la comunicación es un acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información, ¿no? En la comunicación tenemos el emisor, que es la persona que emite el mensaje, el receptor, que es la persona que recibe, digamos, ese mensaje, el mensaje, que es la información que quiere ser transmitida, el canal, que es el medio por el cual se envía el mensaje, ¿sí? El código, que son los signos y reglas que se emplean para enviar ese mensaje, y por último el contexto, que es la situación en la que se produce esa comunicación, ¿sí? Tenemos la comunicación verbal, ¿sí? Que es el proceso mediante el cual dos o más personas interactúan compartiendo información a través de la palabra, ¿sí? Muchas veces la comunicación verbal se complementa con la comunicación no verbal, ¿sí? Para reforzar quizás el mensaje, para dar una idea más clara de lo que se quiere decir, ¿sí? Estos dos tipos, en ocasiones de comunicación, obviamente, pueden contradecirse durante la transmisión del mensaje, ¿sí? Lo vemos mucho cuando estamos haciendo una afirmación, pero con nuestra cabeza estamos diciendo que no. Bien, la comunicación en sí verbal implica el uso de palabras, ¿sí? Para construir oraciones que transmiten pensamientos, ¿sí? Esas palabras pueden ser emitidas oralmente o a través de la escritura. Bien, entonces vemos los tipos de comunicación verbal que hay. Una es la comunicación oral, ¿sí? Donde se utiliza la palabra hablada o se emiten sonidos de forma verbal. Le voy a pedir a Cecilia Cerda que deje de compartir pantalla, ¿sí? Estamos viendo todo lo que sucede en su celular, por favor. Acuérdense que las clases están siendo grabadas y después podemos ver cosas que no debemos. Hablo por experiencia, ha pasado con alumnos donde vimos un chat. Así que tengan ojo por el tema de compartir pantalla, ¿sí? Les decía, la comunicación oral, perdón, se utiliza la palabra hablado, se emite sonidos en forma verbal, ¿sí? Todo lo que es la entonación y todo lo que es la vocalización en la comunicación oral juegan un papel fundamental, ¿sí? Para que el mensaje llegue efectivamente y para que pueda ser también interpretado por el receptor, ¿sí? Sabemos que este tipo de comunicación a lo largo, digamos, de la historia, ¿sí? La comunicación oral se ha desarrollado con el origen de los idiomas, ¿sí? La característica lingüística también propia de cada población. Bien, ejemplo de comunicación oral, conversación entre colegas, ¿sí? Puede ser un grito de sorpresa, por ejemplo, o de miedo, una conversación telefónica, ¿sí? Con respecto a la calidad de la voz, ¿sí? Una persona chillona, podemos decirlo así, en el lenguaje nuestro, una persona chillona mayormente denota que ordinariez. Una persona que tiene la voz quebradiza, ¿qué denota? Tristeza, ponele, ¿sí? Eh, una persona que tiene una voz serena, denota equilibrio más que nada, seguridad por ahí.
comprensión. Después tenemos aquellos que hablamos todo fuerte, autoridad. ¿Sí? El volumen o la intensidad de la voz, ¿sí? Uno al gritar, se produce en realidad un sonido bastante desagradable. ¿Sí? Cuando la intensidad de la voz disminuye, se crea un ambiente más íntimo, más confidencial, ¿viste? Hablemos más despacito para que nadie nos escuche, más cuando tenemos chisme, ¿sí? Entonces es conveniente cambiar sutilmente la intensidad de la voz, ¿sí? De acuerdo con lo que se dice en realidad, ¿bien? Para animar al interlocutor del otro lado, ¿sí? Nunca se debe hablar en realidad con voz demasiada alta, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, el acento, que se utiliza para pronunciar con claridad. Sí, se debe utilizar en realidad para pronunciar con claridad. Luego tenemos todo lo que es el tono y lo que es la entonación, ¿sí? Que no es, digamos, conveniente mantener el mismo tono de voz en la conversación, ¿sí? Porque cada momento de la conversación, ¿sí? Requiere ciertas entonaciones predominantes. Bien, luego tenemos todo lo que es la dicción, la pronunciación, lo que es la fluidez, ¿sí? Que determina la forma de hablar, ¿sí? Hay que tratar por ahí de vocalizar correctamente, aunque algunos nos trabamos a veces, ¿sí? Hay que articular, ¿sí? Hay que acentuar bien por ahí los sonidos, ¿sí? Eh, evitar esto de los tics, ¿sí? Eh, las palabras de relleno, el bueno, el pues, esa en realidad para una buena conversación hay que evitarlo, pero ¿quién no está, bueno, ahora? Es difícil, ¿sí? A mí no me sale. ¿Qué quieren que les diga? También tenemos esto de la velocidad de la pronunciación, ¿sí? Una velocidad moderada ahorra ¿qué? La repetición, ¿sí? Las falsas interpretaciones, ¿bien? Por eso es importante el tiempo de habla. El tiempo de habla, eh, digamos, debe ser debe ser escaso, ¿sí? Tanto para el cliente como para el profesional que está del otro lado, ¿sí? Aguárdenme que acepto acá a los compañeros. En este caso, con el tiempo de habla a nosotros en la farmacia o en cualquier tipo de atención al público, lo puedo decir, es muy importante dejar al cliente que se exprese, ¿sí? Sin agobiarlos. Aunque nos estemos aburriendo, no importa, la mejor cara posible, ¿sí? Pero eso también nos va a ayudar a detectar las necesidades de ese cliente paciente, si nosotros lo dejamos que hable. Bien. Otra cosa que no es conveniente utilizar por ahí el tecnicismo, ¿sí? O lo contrario, el vulgarismo con los clientes en sí, ¿sí? Tratar de utilizar el lenguaje más correcto posible, ¿sí? Adaptarnos también a su vocabulario, colocarnos, digamos, a su nivel, ¿sí? Sin superioridad ni nada por el estilo. Bien, otra cosa importante es saber escuchar, ¿sí? Porque escuchar, yo le puedo decir, bueno, acá Noelia, que es la que me está mirando, Noelia me está escuchando, pero el escuchar no consiste solo en callarse y oír, ¿sí? Yo te puedo estar escuchando, pero no te estoy prestando atención, no tengo una escucha activa, o sea, ni sé lo que dijiste. Yo te escucho, pero eso no es saber escuchar, ¿sí? Una escucha en realidad eficaz es un medio para establecer el clima ese de confianza, en este caso,
entre el cliente paciente y el profesional, ¿sí? Una actitud receptiva tenemos que tener, ¿sí? Y otra cosa importante acá son las interferencias, ¿sí? Hay que eliminar o tratar de eliminar en lo posible las interferencias, ¿sí? Por ejemplo, el volumen de la música, ¿bien? Por ejemplo, ¿no? Luego tenemos, perdón, lo que sería la comunicación escrita. Voy a bajar el volumen del celular. Gracias, hija. La comunicación escrita, que es aquella que se realiza a través de códigos escritos, a diferencia de lo que sería la comunicación oral, la escrita puede perdurar en el tiempo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, la comunicación oral a través del WhatsApp también puede perdurar en el tiempo, ¿sí? Más si hacemos copias, dijo uno. Pero la comunicación escrita perdura por ahí mucho más en el tiempo. Eso ocasiona que la interacción con el receptor no se produzca de manera inmediata, ¿sí? Usted, por ejemplo, cualquiera de ustedes me puede mandar un WhatsApp o yo puedo mandarle un WhatsApp en forma escrita y quizás lo recibe o lo leen dentro de 4 horas, o el día siguiente, o la semana que viene, ¿sí? La comunicación escrita también se ha desarrollado a lo largo del tiempo, con la creación de nuevos medios, ¿sí? Y está en constante evolución a medida que la ciencia y la tecnología, obviamente, sigan creando nuevos canales de comunicación, ¿sí? Tenemos diferentes ejemplos de comunicación escrita. Uno son los chats, como dije recién, los correos electrónicos, las cartas, los jeroglíficos, ¿sí? Por otro lado, teníamos la comunicación no verbal, ¿sí? Que es aquella comunicación que transmite mensajes haciendo uso de signos no lingüísticos, ¿sí? El tipo de comunicación más antigua, bien, era la forma en que en realidad antes se comunicaban las personas cuando no existía el lenguaje, bien. ¿Qué pasa con la comunicación no verbal? Los mensajes en sí de la comunicación no verbal se puede transmitir de manera inconsciente, ¿sí? Puede llegar a ser una comunicación ambigua. ¿Por qué? Porque no siempre se puede controlar lo que se transmite con la imagen corporal, o con la imagen personal, o con las expresiones corporales, ¿sí? Por eso muchas veces el receptor no interpreta esos mensajes de la manera correcta, ¿sí? Generalmente la comunicación no verbal busca reforzar el mensaje que se transmite verbalmente. ¿Bien? Tipos entonces de comunicación no verbal, tenemos la paralingüística, que es aquella forma, sí, que en realidad forma parte de la comunicación no verbal. El paralenguaje, sí, que está estrechamente unido a la comunicación verbal, que en realidad indica emociones, sentimientos, mientras uno habla, ¿sí? Con la emisión de tonos, de sonidos, de silencios, por ejemplo, que indican miedo, que indican sorpresa, desinterés, interés, ¿sí? En la paralingüística, el volumen de la voz, ¿sí? El tono que se utiliza, la velocidad con la que se habla, ¿sí? También podemos incluir el nivel de perfección en la pronunciación. Son aspectos que son muy contemplados para la comunicación paralingüística, ¿sí? Ejemplos. A ver, alguien está hablando de manera muy rápida, con un tono de voz elevado. ¿Qué podemos deducir? Que esa persona, ¿cómo está? Nerviosa. Bien. ¿Qué más?
Molesta. Bien, molesta, enfadada, ¿sí? Una persona, a ver, que habla de forma pausada, con un tono de voz casi imperceptible, ¿sí? Que hace muchos silencios entre frases. ¿Qué podemos interpretar ahí? Que la persona, ¿cómo está? ¿Perdida? ¿O Sí, podría ser triste, por ejemplo, tranquila o cansada, o se tomó un clonazepam, no sé. se medicó sola? Claro, no sé. Pero, ¿vieron la diferencia? Hay diferencia. Nosotros interpretamos, a lo mejor la persona, qué sé yo, que tiene un tono de voz mucho más agudo que el nuestro, interpretamos que está enfadada y no, pobre, eso, tono de voz, ¿viste? Pero uno deduce, ¿bien? Después tenemos otro tipo de comunicación no verbal que es la kinésica, ¿sí? Que es en realidad una disciplina que se trabaja el lenguaje corporal, ¿sí? De los movimientos que podemos realizar con una parte concreta, o sea, una extremidad o la totalidad, digamos, de nuestro cuerpo, ¿sí? Ejemplo, a ver, esto de la persona que está enfadada, que habla rápido, con el tono de voz elevado, pero además mueve las manos de forma violenta, va de un lado para el otro, pa, 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 pa. La postura se inclina hacia adelante, ¿sí? Esos son ejemplos de comunicación kinésica, ¿sí? Lo contrario es esto de la persona o el individuo que parece estar triste, tiene los hombros caídos, agacha la cabeza, ¿sí? Tiene la mirada en el suelo o en cualquier otro lado, ¿sí? La comisura de los labios levemente caída, tiene los ojos irritados, ¿sí? Esos son ejemplos, ¿bien? Luego tenemos la proxémica, perdón, no proxímica, proxémica, ¿sí? Que en realidad estudia la relación de proximidad espacial, ¿sí? Y en realidad la actitud que existe entre los interlocutores, ¿sí? En un acto comunicativo. ¿Bien? Por ejemplo, la distancia entre las personas enfadadas, ¿sí? Y el interlocutor. Mayormente es corta, ¿sí? Resulta casi invasivo. ¿Bien? Bien. Otro tipo de comunicación, tenemos la comunicación unilateral, ¿sí? Que se lleva a cabo cuando el receptor no se desempeña también como emisor. Por ejemplo, en las señales de tránsito, ¿sí? En los anuncios publicitarios, ¿sí? Otro tipo de comunicación es la bilateral, ¿sí? Que se produce cuando el emisor también pasa a ser receptor, ¿sí? Cualquier conversación de una persona a otra, ¿sí? O varias personas. Ah, no, bilateral, sí, bueno, sí, está bien. Luego tenemos la audiovisual, ¿sí? Que incluye todos estos mensajes, digamos, que se transmiten a través de los medios de comunicación audiovisual, la radio, la televisión, el cine, ¿sí? Comunicación impresa, bien, comunicación escrita, por ejemplo, en folletos, en afiches, en revistas, ¿sí? En periódicos, en diarios. Comunicación digital, que esto ya es posible gracias a la tecnología. Acá hablamos de los correos electrónicos, de los chats, de las redes sociales, Facebook, Instagram, no sé, TikTok, YouTube, no sé, los podcasts, creo que se dice, pues todo eso. No soy muy buena para esa parte, pero creo que se llama podcast o algo así, que lo permite solamente la tecnología.
¿sí? Hoy en día, actualmente, los medios de comunicación tradicionales, ¿sí? O sea, los audiovisuales y los medios de comunicación escritos, también tienen presencia digital, lo sabemos, hoy podemos leer el diario de forma digital, ¿sí? Bien. A ver, es necesario acá en la atención en la farmacia de que cada servicio brindado a ese cliente paciente o a ese posible cliente paciente se lleve a cabo de una manera que los haga sentir únicos y los haga sentir especiales. ¿Sí? Y ahí podemos hablar de esto de la atención personalizada al cliente paciente. ¿Sí? En esto de aplicar ciertas estrategias de personalización para ese negocio. ¿Sí? No solo en la atención al cliente, sino también en las soluciones, en los servicios que se ofrecen, en los productos que se ofrecen. A ver qué voy a leer. No hay ningún problema, Lautaro. Entonces, ¿puede traer una serie de beneficios? Sí. Uno de los beneficios es esto de los resultados en la captación de esos clientes pacientes. ¿Sí? Mayor tasa de rentabilidad y de retención del cliente. ¿Sí? Mayor índice de satisfacción, mayor tasa de fidelización, que lo estuvimos hablando también todo eso. ¿Sí? Y luego hablamos un poquito también de esto, de la atención al cliente, la atención telefónica. La atención telefónica, sí, telefónica ando como las nonas, telefónica o de WhatsApp, ahí, sí, para que no quede como que me delata la edad. No sé si vieron esos que le hacen a un niño y qué sé yo, o al padre, que le hacen todo eso. Bueno, a ver, ¿cómo atenderías el teléfono? Y uno hace así y el otro hace así. Bueno, estoy así, en ese orden. Todo lo que es la atención telefónica al cliente es una herramienta que es muy indispensable, ¿sí? Para cualquier empresa que se dedica a vender. ¿Bien? Para cualquiera, ¿sí? Al recibir una llamada, bien, le estamos brindando a nuestros posibles clientes, pacientes, una carta de presentación, ¿sí? De esa primera llamada y la sensación que transmitimos va a depender si ese potencial cliente, paciente, ¿sí? quiere comprarnos a nosotros o prefiere comprar en otro lado o prefiere comprar, digamos, nuestros productos o nuestros servicios. ¿Sí? Acá es importante también esto de que se tenga en realidad un equipo de venta que entienda que vender es una responsabilidad también. ¿Sí? O sea, los vendedores en este caso tienen que entender que ellos son la voz, ¿sí? Y que son la actitud de la farmacia en la que trabajan en la venta telefónica. ¿Sí? Entonces digamos, cada llamada, por ejemplo, que realicen o que atiendan, uno tiene que transmitir valores. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos en realidad que nuestros clientes tengan en cuenta a la hora de elegirnos? Bien, entonces también es sumamente importante eso. Y otra cosa que es importante es la imagen. ¿Sí? A ver, nosotros mayormente vamos a ser empleados. Los empleados que responden, ¿sí? A la farmacia en este caso, representan la farmacia. Por lo tanto, hay que tener en cuenta los aspectos. Bien, cuando hablamos de aspectos, hablamos de, por ejemplo, mantener una postura recta, la cabeza erguida,
que nuestra voz fluya o nuestro tono de voz fluya, utilizar un tono de voz amable, una sonrisa. Esto de controlar las entonaciones de la voz, ¿sí? Acuérdense que un tono de voz alto refleja, por ejemplo, puede ser nerviosismo quizás, ¿sí? O autoritarismo, ¿sí? Un tono de voz bajo, sin exceso, digamos, refleja control. ¿Bien? Entonces debemos controlar también el volumen de la voz, ¿sí? Si utilizamos, por ejemplo, esto, auriculares, ¿sí? Se aconseja, por eso los auriculares vieron que el micrófono, a ver ahí, el micrófono del auricular viene a unos centímetros de nuestra boca. En realidad se aconseja que esté de nuestra boca al micrófono unos 3 centímetros. Si usan, a ver si lo tengo por acá, creo, por ejemplo, las llamadas telefónicas, este tipo de, bueno, está todo enrollado acá porque nadie lo usa, lo usé una vez, no lo usé nunca más. Este tipo de micrófono que vienen incorporado a los auriculares, en realidad se recomienda que esté como mínimo a 3 centímetros, ¿sí? De nuestra boca, porque si no se distorsiona lo que hablamos. Pare porque hice un lío, no sé para qué saqué esto. Ahí está. Tenemos que tratar, obviamente, de evitar todo lo que son las distracciones, ¿sí? No tener objetos en la boca, un caramelo, un chicle, la lapicera, que también es muy común. Si estamos ante una llamada telefónica, nunca hay que abandonar ese teléfono, ¿sí? ¿Se puede abandonar? Sí, se le advierte obviamente a la persona que está del otro lado que va a pasar a espera, ¿sí? Tampoco esto de mantener simultáneamente distintas conversaciones. Bien, si yo estoy atendiendo a un cliente paciente, atiendo a ese cliente, no porque entró mi amiga, ¿cómo está, Josefa? Mientras estoy atendiendo a un cliente. Sí, me pongo a charlar con el otro cliente o amigo o quien fuera que entró a la farmacia y mantengo 2 conversaciones al mismo tiempo. ¿Sí? Y algo que en realidad se recomienda es esto de los idiomas, el inglés, que yo cero, no me pidan inglés, que más que nada en realidad se utiliza, por ejemplo, en Gran Buenos Aires. ¿Sí? Bien. Lo último que vemos ahora con respecto a esto era que yo les había dicho esto de los perfiles de cada tipo de cliente en la farmacia y cómo atenderlos. ¿Sí? Algo que hay que saber es esto, que siempre con una sonrisa, con amabilidad, por más que nos haya pasado de todo ese día y que no tengamos ganas de ir a trabajar. ¿Sí? Así se debe tratar con cada tipo de cliente de la farmacia. Uno es el cliente este indeciso, ¿sí? O el cliente, podemos decirle, inseguro. Ese que entra a la farmacia sin saber lo que quiere, ¿sí? Pero si entró a la farmacia es porque alguna necesidad tiene, ¿sí? Ninguno de nosotros vamos a un negocio porque tenemos ganas de ir a un negocio, a nada. Entramos por algo, ¿sí? Ese cliente que suele hacer muchas preguntas, que se toma todo su tiempo para decidir. ¿Y cómo atendemos a ese cliente? ¿Ustedes qué creen? Porque uno lo detecta enseguida, ese que empieza a dar vueltas y mira todo, ese porque no sabe lo que quiere. Algo quiere, pero no sabemos qué. ¿Sí? Entonces, ¿cómo atender a ese cliente indeciso o ese cliente inseguro? Preguntar lo que necesita antes de que hable. ¿Sí?
y ofrecerle productos concretos y pocas alternativas, porque más alternativas nos dan, más indecisos nos ponemos. Ay, porque no sé si llevar este o aquel o aquel o aquel, y ahí tenemos 20 productos de distintas marcas, qué sé yo, de distintos tonos, lo que ustedes quieran, ay, no sabemos cuál llevar. ¿Sí? Entonces, ofrecerle productos concretos con pocas alternativas, ¿sí? Y sin presionar, argumentar los beneficios de lo que uno le ofrece. ¿Sí? Después tenemos el otro cliente, ese cliente amigable, el famoso charlatán. El famoso charlatán. ¿Sí? Que es fácil que uno se entretenga. Porque somos personas, nos gusta charlar, nos gusta chismosear. ¿Sí? Entonces es fácil entretenernos, es fácil caer en la conversación. ¿Sí? Ese cliente que prácticamente más que cliente ya es nuestro amigo. ¿Sí? Ese que te cuenta anécdotas, que se enrolla por ahí demasiado también para explicar un problema. ¿Sí? Ese cliente que también suele entrometerse en nuestro trabajo o interrumpir nuestros servicios cuando estamos con otros clientes, que también es común en todos los negocios. ¿Sí? ¿Cómo atenderlo? Desde el inicio, marcar un tiempo. ¿Sí? Evitar, digamos, que se vaya por las ramas con preguntas cerradas. ¿Sí? Y hacer una venta directa. ¿Bien? Después tenemos, por ejemplo, el hipocondríaco. Ese cliente que se siente identificado con todas las dolencias, todas las enfermedades posibles que haya. ¿Sí? Que muchas veces, o la mayoría de las veces, ese charlatán que hablamos antes, que suele convertirse también en el hipocondríaco. ¿Con el afán de qué? De contar anécdotas, de hablar de enfermedades. ¿Sí? ¿Cómo atenderlo? Primero, no hay que restarle importancia a nadie que nos dice que tiene alguna dolencia. ¿Sí? No se le resta importancia nunca. Pero tratar de identificar lo más rápido posible las necesidades. ¿Sí? Después tenemos el sabelotodo problemático, que es ese cliente que parece que entra solamente a demostrar todo el conocimiento que él tiene. Lo que realmente es complicado acá de tratar con ese tipo de cliente es que es un cliente que parece haber probado todas las soluciones que nosotros le vamos a dar. Todo. No, porque eso que vos me estás ofreciendo yo ya lo probé, no me hizo nada. Bien, ¿cómo lo atendemos? Primero respiren hondo, con calma, con amabilidad. ¿Sí? Inflen el pecho así súper fuerte y muestren seguridad. ¿Sí? Haciendo esto de afirmaciones que sean contundentes sobre nuestro producto, nuestro servicio. ¿Sí? A ver, si uno a este tipo de sábelo todo, le seguimos replicando, ¿sí? Debemos hacer preguntas, por ejemplo, ¿sí? Hasta que él demuestre algún error. Y ahí, exacto. Ya lo tenemos en nuestras manos. ¿Sí? Después tenemos este del insatisfecho, que es ese cliente que casi siempre o nos pide descuentos, regalos, nos pide muestras, necesita que le agradezcamos por la compra que hizo, el que siempre quiere más. ¿Sí? Entonces el cliente directamente hacemos exactamente lo que quiere no, al 100% no. Agradecerle la compra, porque regalar no se puede nunca, darle esto del trato personalizado. Si hay muestras por ahí,
regalársela como si fuese algo exclusivo, un regalo único solo para él por ser el mejor cliente del año. ¿Bien? Y ahí aprovechamos también nosotros para mostrarle un merchandising de la farmacia, qué sé yo, una bolsita, que hoy se usa mucho, ¿sí? Y después tenemos este otro cliente paciente, que es el cliente bullista, ese que tiende a generar incomodidad en el ambiente, ¿sí? Con movimientos repetitivos, resoplidos. Ejemplo, el más común, filas largas en el supermercado. ¿Qué pasa? Uy, ¿por qué no abren más cajas? Ah, tan larga la vas a hacer, vamos, y camina de acá para allá y está ahí. Bueno, ese es el bullista, ¿sí? En otras palabras, ¿se entendió, no? Bien. Eh, lo mejor que podemos hacer nosotros es no ceder a esa presión y atenderlo en su debido momento, ¿sí? Sí, lo que ahí podemos hacer es, cuando lo detectamos, es decir algo como, en unos minutos, ahora mismo estoy con vos, algo así. Y utilizar la venta activa, al grano. ¿Bien? Preguntas de lo que vimos hasta ahora, dudas, alguien quiere agregar algo, ¿se le ocurre algún otro tipo de cliente que pueda aparecer en la farmacia? Profe, el que llega 5 minutitos antes. Trabajé Siempre, 10 años trabajé 10 años en atención y cada uno de los que vimos me lo acordaba cada uno de ellos. siempre. O Era ya está la como- puerta cerrada y uno dentro y te golpea y te dice, ¿ya sí, cerraron? mal, Sí, 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 sí. Eh, tal cual. a ver, en la farmacia, como sabemos, eh, hay algunos que directamente no te abren, pero sería lo adecuado preguntar qué es lo que necesita, ¿sí? Porque en una farmacia, como dijimos, uno no va a la farmacia porque tiene ganas, ¿sí? Mayormente es por un medicamento, algún fármaco que necesita. Eh, pero jode mucho. O entra, como dice Noé, 5 minutos antes de que cierre y se queda 40. El olvidado. Uy, Flor, el olvidado. Que me parece que yo tengo que comprar, o el médico me dijo que tenía que comprar, y me lo olvidé en mi casa. Pero era omeprazol, estoy segura. No sé, la bola mágica no está. ¿Cómo atendemos a ese cliente? Le damos el omeprazol, que el médico supuestamente le dijo que, omeprazol se lo podemos dar porque de venta libre, pero no sé, a ver, un clonagil, que el médico se lo... No, olvidadizo, vaya para su casa, dijo uno, traiga la receta médica y vemos qué es lo que tenía que comprar usted en la farmacia. ¿Sí? No es lo mismo en un supermercado, que por ahí nos olvidamos que tenemos que comprar y terminamos comprando cualquier cosa. Hablo por experiencia, porque eso me pasa siempre. Voy con una idea y compramos lo que sea, pero en una farmacia no. Bien. Eh, bueno, 15 minutos. Comenzamos con eh, el otro, organización y gestión de una farmacia, que este es, perdón, más larguito. Ah, es cierto que mi hija me trajo agua, ella también. Ahí está. Organización y gestión de una farmacia. ¿Sí? Bien. En una farmacia, como en cualquier estructura de salud, es indispensable esto de la organización. ¿Sí? Que esa organización sea funcional. ¿Sí? Que haya una gestión, en este caso, bastante rigurosa con respecto a la farmacia. Bien. Los puntos son: uno, mantener el stock
¿sí? El stock de los medicamentos y de todo lo que son los materiales, ¿sí? Otro nos sirve para que esto de la organización y la gestión de la farmacia, para ahorrarnos tiempo, para que podamos optimizar el trabajo nuestro. ¿Sí? Ya lo van a ir viendo cuando avancemos. Otro es para reducir todo lo que son los costes, o sea, los sí, ay, reembolsos, digo yo, y no es reembolso. Bueno, costo económico, ustedes me entienden. Se me fue la palabra. Y otra es para facilitar todo lo que es la gestión y la evaluación continua de lo que es el consumo. ¿Sí? Primero que nada, vemos todo esto de la designación de los medicamentos, ¿sí? Que hay que saber acá, que todo principio activo tiene una DCI. ¿Quién me puede decir lo que es la DCI? ¿Alguien sabe lo que es la DCI? Noelia sí, pero está comiendo, no vale. Denominación común internacional, y eso anótenselo porque en las validaciones se habla de DCI. Denominación común internacional. ¿Sí? Los medicamentos se designan según la denominación común internacional, la DCI. ¿Sí? La DCI también se utiliza en todo lo que son los protocolos terapéuticos y los documentos de gestión, porque los medicamentos se comercializan bajo la denominación común internacional. ¿Bien? Hay otros que se comercializan según el nombre comercial, perdón. ¿Sí? Pero sí o sí está la denominación común internacional. Bien, ¿quién me puede decir qué son los medicamentos genéricos? O no, voy con otra, no sé si se las hice. ¿Es lo mismo medicamento genérico que medicamento comercial? Profe, los genéricos son los que se le vencen la... eh, ay, no me sale. Me sale matrícula, pero no hay matrícula. Patente, bueno, más o menos, patente. Bueno, se le vence eso y lo puede agarrar otra, lo puede fabricar cualquier otra. Ay, estoy re mal con los nombres. Otro Cualquier otra, laboratorio. otro laboratorio, eso. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra cosa que decir? ¿Es lo mismo entonces un medicamento genérico que un medicamento comercial? Tatiana, Milagros, Mara, Elisandro, Juan, Danila, Sofía. Se fueron a dormir, se fueron a tomar mates. Tatiana, Hola, profe. hola, ¿cómo estás? Para vos, Bien, estoy en el trabajo, pero para mí, si es lo mismo, para mí sí, porque se trabaja con los mismos activos, con el mismo principio activo, nada más por una cuestión de, digamos, de marketing, podría decir. bien, Tati, Varía el nombre. bien, Bueno, bien. Perdón, no te quise molestar. no, por favor, No, quería seguí, participar también. seguí tranquila. Los medicamentos, entonces, genéricos, como tienen ustedes ahí en su material de estudio, son copias de medicamentos cuya patente, como dijo la compañera, caducó. ¿Sí? Entonces puede ser fabricado por cualquier laboratorio farmacéutico y se comercializa bajo el nombre de, bajo la denominación común internacional, el DCI. ¿Sí? A veces tienen también un nombre comercial nuevo. Bien, mayormente, ¿qué pasa? Que yo sé que más adelante lo vemos, pero yo, viste, me adelanto, yo no puedo no hablar. Mayormente los medicamentos genéricos tienen un costo muchísimo más bajo
que los medicamentos comerciales. ¿Por qué? Por el tema de esto de que el medicamento comercial, digamos, el primer laboratorio que comercializa X medicamento, le llevó un montón de tiempo, un montón de inversión, ¿sí?, en fabricar ese medicamento, la fórmula, las investigaciones, de todo. O sea, tiene un costo súper elevado. Después, yo fabrico, por ejemplo, qué sé yo, no sé, justo, mirá la Nay lo que tiene, unas gomitas. Bueno, yo fabrico estas gomitas, me llevó un tiempo terrible, ¿sí? Después viene Noelia, a mí se me caduca la patente, viene Noelia y, digamos, se lleva todo lo que yo hice y dice, bueno, yo ahora puedo comercializar esas gomitas con tus mismos ingredientes, con tus mismos principios activos, con tu misma dosis y demás, y a ella le cuesta muchísimo menos, porque toda la investigación posterior, ¿quién la hizo? El primer laboratorio. Entonces sale mucho más económico. La patente se vence a los 20 años, ¿sí? Durante 20 años el laboratorio tiene exclusividad, podemos decir. ¿Bien? Bien. Estaba mirando dónde me quedé. Bien. Con respecto a la clasificación de los medicamentos, ¿sí? Hay una lista, según la organización, o de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, que en realidad agrupa los medicamentos según su acción terapéutica. Después tenemos a los Médicos Sin Fronteras, que en realidad recomiendan, ¿sí?, colocarlos por vía de administración y orden alfabético, que me parece que es una de las mejores, que si nos basamos en Médicos Sin Fronteras, que recomienda esto de ordenarlas por orden alfabético y por vía de administración, hay 6 grupos, ¿sí? Medicamentos orales, medicamentos inyectables, soluciones de perfusión, vacunas, inmunoglobinas y sueros, ¿sí?, medicamentos de uso externo y antiséptico y desinfectante. ¿Sí? Bien, esa clasificación que cada uno va a tomar según la farmacia, obviamente porque esa decisión no la tomamos nosotras, si es según lo que planteó la Organización Mundial de la Salud, su acción terapéutica, o lo que plantearon Médicos Sin Frontera, por orden alfabético o por vía de administración, sea cual fuera la clasificación que se toma, ¿sí? De la misma manera se replica en el sistema de gestión, ¿sí? O sea, fichas de stock, hojas de pedido, lista de inventario, ¿bien? Ya vamos a ver cada una de ellas para que no se le haga lío, ¿sí? Bien. Entonces, organización de una farmacia, ¿sí? Uno tiene que tratar, uno de los objetivos es tratar de construir, ¿sí?, o también acondicionar un local, ¿sí?, una farmacia central o una farmacia de centro de salud, lo que fuera. Entonces, lo primero que necesitamos es un local, ¿sí? Una vez que tenemos que está el local, es preciso diseñar locales funcionales que nos permitan asegurar que, uno, es la protección del stock, que es sumamente importante, la conservación, más importante que el stock, ¿sí? Y la gestión. ¿Bien?
¿Vamos hasta ahí? ¿Cuáles son las características del almacén? ¿Sí? En realidad el almacén o el espacio que tenga el almacén va a depender de las necesidades que uno tiene de almacenamiento. ¿Sí? Va a depender del número de medicamentos y materiales, ¿sí? Va a depender de la frecuencia con la que uno hace el aprovisionamiento, ¿sí? Y las entregas también, ¿sí? Y todo lo que es el número y las actividades de las estructuras aprovisionadas, ¿sí? Siempre obviamente va a ser preferible un almacén que sea mucho más grande que uno algo chiquitito que no podés almacenar mucho material, ¿sí? La seguridad en realidad necesaria para la mercadería exige puertas, exige ventanas, cerraduras y que sean los techos sólidos, techos y paredes sólidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conservación de los medicamentos depende mucho de qué? De la humedad ambiente, de la temperatura, ¿sí? Bien, no sé si por ahí, lo digo porque es algo que suelen hacer, las tabletas, eh, las pastillas, vamos a decirlo así, cualquier tipo de pastilla. Compramos, qué sé yo, Novalgia. Ah, todo va a la heladera. Todo va a la heladera. Porque en la heladera tengo una cajita donde tengo todos los remedios y en la heladera. Entonces, pastillas, cápsulas y demás en la heladera. En el heladero hay humedad, gente. ¿Sí? Todo lo que son cápsulas, tabletas, absorben la humedad. Listo, el medicamento perdió la conservación. ¿Sí? Entonces, es necesario, en este caso, hablando del almacenamiento, la ventilación, ¿sí? La ventilación reduce humedad, ¿sí? El aire acondicionado reduce la humedad y el calor. Bien, que los techos de ese almacén sean bajos, ¿sí? Los techos bajos reducen temperatura, ¿sí? Sí, se le puede colocar cielo raso, mucho mejor, ¿sí? Bien. Y si en realidad se le coloca cielo raso en el espacio ese, tiene que tener ventilación, porque si no se genera humedad, ¿sí? Las cerraduras, las ventanas, las aberturas, ¿sí? Deben estar protegidas todos para que no entre sol directo, luz solar o exposición solar directa a los medicamentos, ¿sí? El suelo de cemento, mínimo. Después le quieren poner azulejo, lo que, no sé, lo que quieran. No, cerámica. Cerámica creo que se le pone el piso, ¿no? La que no entendía nada. Luego de arquitectura no va. Bueno, cerámica. Mejor, pero mínimo cemento. ¿Sí? Luego hablamos, por ejemplo, de las estanterías y los pallets. Que para que no me quede colgado. No, vamos a hablar de las estanterías y los pallets y la clase que viene seguimos con áreas de almacenamiento. Las estanterías y los pallets, ¿sí? Tienen que ser obviamente estables, sólidas, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero, ¿para qué se utilizan estanterías y pallets en un almacenamiento de una farmacia? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué se utiliza? Para reducir la humedad, por ejemplo. Perdón, Flor, te jodí. Pensé que no iban a hablar.
Pensé que la estantería, bueno, para almacenar la medicación y los palets, no sé, ahí me mató. Bien, los pallets en realidad se usan más que nada, por ejemplo, cuando hay un stock grande de mercadería que mayormente se almacenan en cajas, esas cajas no estén en el suelo directo. ¿Sí? El pallet permite la circulación del aire. Bien, y Sí, las yo trabajo en la parte de la municipalidad, en la parte de impuestos, pero también sé acompañar a veces a las chicas en la habilitación. Y acá no te habilitan fácilmente, tenés que tener un montón de requisitos como lo que debe también tener una farmacia. Sí, sí. Por ejemplo, esto de los estantes, las estanterías, también no deben ir pegadas a la pared, ¿sí? Dejar un espacio para que también haya mejor ventilación, circulación del aire, ¿sí? Y como le dije recién a Flor, esto de los productos o las cajas, que son voluminosas, mayormente se colocan en pallet, ¿sí? Para la circulación del aire y obviamente para protegerlo de la humedad, ¿sí? Bien, déjenme anotar a dónde quedo porque después me pierdo. Áreas de... A mí me da risa porque yo digo, yo me anoto acá clase por clase a dónde quedé, pero después, como soy esa de que no tengo mucha confianza en mí misma, me miro otra vez la clase para saber a dónde quedé. No, soy genial. Bien, próxima clase, seguimos obviamente con organización y gestión de una farmacia. En la parte de áreas de almacenamiento, vamos a hablar de la zona de trabajo, del despacho, luego de todo lo que es el almacenaje de los medicamentos, ¿sí? De los medicamentos y también de el material, ¿sí? Así que próxima clase vamos a seguir con este tema que en realidad es el último tema de el módulo número 1, ¿sí? Este PDF es el último tema del módulo número 1. Les voy a ir habilitando en el campus virtual el módulo número 2, ¿sí? Para que lo tengan. No lo vamos a comenzar la próxima clase, pero se los voy a ir habilitando para que ustedes lo tengan, ¿sí? ¿Quedaron preguntas de lo que vimos hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Nada de nada? ¿Vienen bien? Bien. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes, ¿sí? A las 17 horas. Que tengan un hermoso fin de semana. No sé dónde está cada uno de ustedes, pero aprovechen porque acá hace un calor como si fuese primavera, más allá de la humedad. Mira, ella anda con bus. Yo andaba con mangas largas y le digo a mi hija, me voy a poner unas mangas cortas porque estaba transpirando. Di clases de las 2 hasta las 4 y ya no aguantaba más. Parece, le digo que tengo el calefactor prendido al lado. Y hace 2 o 3 días andábamos con buzo, camperas, no. Por eso tampoco no, andamos con la garganta así media a la miseria. Aprovechen el fin de semana, la que puede, relájese y si Dios quiere nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes y gracias por estar.